En primer lugar, permítanme agradecer a los organizadores de esta conferencia anual del consorcio y a mi universidad, mi primera alma mater, que es la Universidad de Lima, porque la segunda alma mater del posgrado es aquí, la Universidad del Pacífico, a la Universidad de Lima por haberme designado ser uno de los representantes para poder conversar con ustedes sobre este tema importante que es el tema del rol de la empresa en el desarrollo sostenible del país. Lo que vamos a conversar durante estos 15 minutos que me han otorgado los organizadores es básicamente los resultados de una investigación que realizamos los 2 últimos años en la universidad y que ha dado como resultado la publicación de un manual de prospectiva empresarial orientado a las pymes de América Latina. No vamos a hacer aquí un diagnóstico de lo que es la situación de la pyme en el Perú, en América Latina. Entiendo que tenemos en la sala expertos en la materia. Lo que sí nos interesa aquí es haber orientado esta investigación hacia un tema específico. Es cómo mejorar el proceso de toma de decisiones de las pequeñas y medianas empresas en América Latina. Si nosotros analizamos que en el contexto regional el promedio, el 80% de las pequeñas empresas no pasan del tercer año de su creación, hay una tasa de mortalidad muy grande. ¿Cuál es el costo de esas malas decisiones que se han tomado? Mucha de esa gente ha invertido sus ahorros y los han perdido. Yo creo que un buen tema de investigación, yo no sé si eso se puede hacer, soy ingeniero, no economista, es analizar cuál es el costo del fracaso en la pequeña empresa en nuestro país, en América Latina, y cuánto es el impacto de ese fracaso sobre nuestras economías nacionales. Lo que sí creo que uno puede intuir es que ese impacto bien podría estar costando 1 o 2 puntos del PBI al año, ¿no? Entonces, si uno calcula cuál es el valor de ese fracaso a nivel de la región, entonces considera que mejorar los procesos de toma de decisiones puede ser un factor importante y de gran impacto en las economías de nuestros países, ¿no? Vamos a hablar del futuro, ¿no? Pero para hablar del futuro tenemos que conocer bastante bien cuál es el momento actual, ¿no? Nosotros estamos en un momento histórico muy interesante, caracterizado por una alta complejidad y una alta indeterminación, tomando en cuenta complejidad y determinación de acuerdo a lo que nos habla la teoría general de sistemas. Es decir, tenemos muchas variables, muchos elementos en un sistema que entran y salen porque son sistemas abiertos. El futuro es un sistema abierto y complejo. Y a la vez esos elementos tienen relaciones que van cambiando con el tiempo. Por lo tanto, su nivel de determinación también es bastante alto. La suma de la alta complejidad y la alta indeterminación nos sumerge en un mundo de alta incertidumbre. Hoy día, una de las principales características que se les pide a cualquier ejecutivo, y eso basta con verificar los requisitos, las demandas laborales que uno ve en los diarios y en internet, entre muchas cosas, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, aptitud para aprender, etcétera, etcétera. Hay un tema importante que se habla de visión de futuro. O sea, cómo se adquiere esa habilidad, ya sea un ejecutivo, un empresario, visión de futuro. Justamente se exige eso porque estamos hablando de un mundo incierto. Y justamente la visión de futuro parte de reconocer cuál es la complejidad del mundo en que estamos viviendo. Y ahora estamos viendo un momento particularmente interesante. Los efectos de la convergencia tecnológica de la nano, bio, info y cogno, ciencias y tecnología, es decir, lo que se conoce como la famosa convergencia NBIC, van a comenzar a dar sus frutos a partir de finales de esta década y de ahí para adelante. Países como los nuestros, los de América Latina, exportadores de materias primas, van a ser los más perjudicados dentro de esta nueva ola de producción tecnológica que se nos viene del año 2020 para adelante. A Dios gracias, nuestro país cumple su bicentenario en el 2021. Vamos a festejarlo muy bien,
pero de ahí para adelante posiblemente tengamos serios problemas para podernos enfrentar a lo que se viene, ¿no? Y el reto, como dice el tema de esta mesa, es un crecimiento sostenible. Entonces, ¿cómo vamos a lograr un crecimiento sostenible? Es básicamente saber lo que se nos viene. Y para eso nosotros tenemos que usar, digamos, la prospectiva, ¿no? Para aquellos que no están familiarizados con la prospectiva, ustedes pueden ver en pantalla un modelo bastante simple que ha sido generado por un colega brasileño, Fernando Franco, y que nos muestra claramente cuál es el proceso digamos, de formación del futuro, ¿no? La prospectiva es una nueva disciplina de las ciencias sociales, nueva porque su punto de inicio la tomamos por conveniencia en el año 1958, a partir de un artículo publicado por Gaston Berger en Francia. Entonces tenemos poco más de 50 años como disciplina y el marco sobre el cual trabajamos es que el futuro no existe y que el futuro se construye en cada fracción de tiempo para los economistas e ingenieros, en cada delta de T. Entonces, creo que existe una interrelación entre la universidad y empresa que pasa por tres tipos, se podría decir, ¿no? La primera, que es una transferencia no comercial. Ya hablamos de transferencia no comercial cuando estamos hablando de este tipo de eventos, donde venimos cada uno y decimos nuestra experiencia, seminarios, simposios, publicaciones inclusive que se tiene, y contactos informales, cuando muchas veces nos reunimos en espacios donde podemos decir lo que pensamos, dar nuestras opiniones, evaluar un momento especial por el que está atravesando el país. Luego el otro tipo, que es la transferencia comercial, que ya es una transferencia un poco más dura, como se diría, ¿no? Hay un producto específico que va a ser comercializado a través de un licenciamiento u otro contrato, convenio, etcétera, etcétera. Y además también todo lo que es la consultoría de técnicos especializados para sacar adelante un proceso o mejorar todo un sistema para que la producción de una empresa pueda ser la mejor. Y luego una tercera forma, que es ya el hecho de acompañar a un investigador o a un grupo de investigadores que han generado un producto bastante interesante y que ese investigador está tratando de conformar una empresa porque considera que puede apostar, ¿no?, de manera importante a producir lo que él ha generado, este conocimiento generado o esta tecnología generada, y que puede tener muy buenos resultados para él y para la institución. Entonces, todo este modelo expresado en este artículo científico de Sharma y colaboradores de Carleton University es que nosotros ahora evaluamos para ver cuál es el contexto nuestro. Y entonces nosotros realmente estamos saliendo de un mundo donde el investigador era visto por el empresario como un nerd que vivía en una burbuja y que solamente se retroalimentaba a partir de un grupo de personas que pensaban como ellos. Y de otro lado, la visión que tenía la universidad de la empresa, que solamente necesitaba o quería tener ganancias sin importar el contexto de la sociedad o de la universidad. Creo que ya hemos avanzado, se ha caminado bastante, se ha obtenido muchas cosas bastante positivas, pero precisamente toda esta relación que ha cambiado se ha debido a sentarse y expresarse un respeto mutuo. El investigador ha visto que el empresario no estaba totalmente equivocado, que ese es el objetivo que él tiene y que en ese objetivo lo más importante es que el país crezca. El empresario, que también está identificando al investigador,
No que el investigador deje de ser nerd, porque creo que en cierta forma es algo inherente al investigador que tiene que ocuparse de lo que él sabe, pero precisamente ahí viene el rol de la universidad, la política universitaria que decide que debe haber un organismo dentro de la universidad, como es la Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual, que permita que este investigador no se tenga que dedicar a negociar con los empresarios, primero porque no sabe, segundo porque no lo va a entender y el idioma que hablan muchas veces es totalmente diferente, pero que para eso existe esta oficina para poder entrelazar al investigador con el empresario. Entonces, en esto realmente la universidad decide generar políticas que luego son adoptadas por toda la institución. Nuestras autoridades deciden incorporar en su estatuto y mencionar que la relación universidad-empresa es un tema importante de desarrollo para la universidad. Y sobre todo, todo aquello relacionado al trabajo de la transferencia tecnológica. Toda esta actividad es normada por el rectorado a través del vicerrectorado de investigación, regulada a través de la DUIC y ejecutada por la Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual. Pero de la mano, ¿qué es lo que se debe tener? Procesos, ¿no? También todos sabemos y conocemos que si los procesos no son ágiles, las cosas que vamos a obtener tampoco van a ser ágiles. Todo se va a ir retrasando y es por eso que las respuestas tienen que ser inmediatas, ¿no? Y pensando en todo el contexto, ¿no? Como lo que hemos escuchado anteriormente, todo lo que es perspectiva tecnológica, de todo lo que es planificación, pero todo eso debería pasar como algo ágil, no una burocracia lenta y que no va a permitir esa relación que el empresario está exigiendo. El empresario no espera, no exige, nos exige que tengamos respuestas rápidas. ¿Por qué? Porque él se mueve en un entorno que también se le exige respuestas rápidas. Entonces la universidad tiene que ir de la mano con con esa velocidad que exige el mundo empresarial. Entonces para esto nosotros, como siempre, venimos acompañando al investigador al desarrollo de proyectos. Siempre se trataba de trabajar con proyectos de ciencias básicas. Ahora se está trabajando no solamente con proyectos de ciencias básicas y tampoco creo que la universidad debe abandonar la investigación en ciencias básicas, porque esa es la base de la innovación, la base de la investigación aplicada. Si no se hace ciencias básicas, si no se desarrolla ciencias básicas, difícilmente vamos a obtener buenos productos de innovación o buenos productos que pueden ser aplicados a la población. Y hace un momento ustedes han escuchado también a la doctora Patricia García con toda esta, con un proyecto específico que, si bien es cierto, tiene un alto impacto en salud, pero definitivamente el hecho de tener la disposición de esos kits para poder hacer detección rápida de algunas enfermedades, y que no solamente de las enfermedades de transmisión sexual, sino también para problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, son importantes, y que ahí la empresa juega un rol muy importante también. Entonces, y además, como una manera de proteger por ambos lados, es el proteger la propiedad intelectual, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es un mecanismo que se necesita trabajar para poder tener una relación sana, una relación saludable. Las herramientas que respaldan el trabajo desarrollado, que son todos los documentos, ¿no? Una serie de documentos como acuerdos de confidencialidad, reglamentos de propiedad intelectual, y todo lo que nosotros podemos mostrar de repente en estas gráficas, donde podemos darnos cuenta de que necesitamos un formulario de descripción de la invención y toda esta temática, que no voy a pasar a detallar porque creo que es una cuestión que podemos irla viendo poco a poco en el día a día. Y de otro lado, proteger también todo aquello que se produce de ambos lados, no solamente la parte de la producción en la universidad, todo lo que son marcas de productos, de servicios, registros, en todos los aspectos, paquetes tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lleva a una relación importante. Y que nosotros, ¿qué es lo que vemos como resultado? En el 2008
se empezaba, y vemos ahí en las líneas azules cómo los investigadores han ido incorporándose cada vez más y diciendo la necesidad y viendo la necesidad de trabajar para la empresa. Y de otro lado, la empresa a solicitar el servicio, ¿no? Que siempre, todavía la empresa está un poco más lenta en este aspecto, pero creo que todo eso estamos avanzando y se está caminando a obtener mejores resultados. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Vamos a hacer un manual de cómo trabajar con las empresas. Podemos hacer un manual diciendo cosas muy específicas, muy generales, pero no cosas específicas. ¿Por qué? Porque cada empresa es única. Tenemos empresas ya con criterios mucho más avanzados que han trabajado con investigadores extranjeros que importan tecnología, pero tenemos empresas que todavía no piensan así. Entonces cada empresa es única y uno tiene que sentarse y tratar de entender qué es lo que quiere, cómo lo quiere, en qué tiempo lo quiere y cómo va a retribuir por ese producto que desea que se le entregue. Entonces, todo esto creo que es otra de las cosas que nosotros hemos logrado aprender en este tiempo. ¿Cuál es la meta común? Beneficio comercial. Y yo creo que allí todos tenemos que entender que, si bien es cierto, la universidad es el espacio, es donde se genera conocimiento, tecnología y otros, también necesitamos, sobre todo en las universidades que no tenemos, que somos sin fines de lucro y que no tenemos apoyo del Estado directo, necesitamos nosotros tener cierta solvencia para poder seguir produciendo conocimiento o generando conocimiento, ¿no? Y para poder tener esta relación sana, yo creo que se deben definir las reglas desde el inicio. Viene un investigador que tiene un producto determinado y ese producto determinado sabe que lo ha generado mucho antes de empezar a trabajar con la empresa, y entonces se define de quién es esa propiedad. Viene el empresario que ya también avanzó tal vez con algo y que tiene la solución al problema que le está planteando, pero no sabe cómo poder ejecutar esa solución, y ahí viene la expertise del investigador, y entonces también tiene una propiedad intelectual, ¿no? Entonces, conversar, sentarse, cuáles son los parámetros que van a seguir, yo creo que eso hace que la relación universidad-empresa sea cada vez más sana. Una de las experiencias más importantes que tenemos en nuestra universidad es el proyecto FINCIT-PIVAP con la industria San Fernando. En este momento esa relación ha sido bastante positiva y estamos ahora, ya se ha presentado una patente y que esperamos que se logre a la brevedad posible para que pase a ser licenciada y, por supuesto, con el beneficio de todas las instituciones que están participando. Y hablamos ahí de la empresa, hablamos de la universidad y de un instituto de investigación y desarrollo de Francia. Bueno, el tiempo es corto, me encantaría continuar hablando de nuestras experiencias, cada una es especial, sui generis, y que creo que, pero podemos tener otros espacios para conversarlo, y que pienso que esto es lo que va a llevar a que el país siga avanzando y que la economía sea sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias. Creo que hay algo interesante que tiene la mesa o las ponencias que hemos presentado hoy. Estamos todos de distintas formas hablando desde una perspectiva sistémica, creo que de alguna forma, no de una perspectiva individual, de la relación de la empresa con distintos grupos de interés y con la sociedad en general. Creo que precisamente el tema de investigación, o sobre todo el proyecto de investigación al que yo me estaba basando, que voy a presentar aquí, está centrado en la perspectiva de la responsabilidad social. Y la responsabilidad social justamente es un marco, si quieren, metodológico para entender esta relación entre sociedad y empresa, ¿no? Esta presentación tiene como base dos proyectos de investigación, uno financiado por la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, que fue justo cuando llegué aquí al Perú, que se basaba en 5 países para ver cuál es la percepción de distintos grupos de interés y sobre todo de la sociedad civil sobre la responsabilidad social de las empresas españolas, de las empresas transnacionales, que se hizo tanto en Brasil,
Brasil, México, Argentina, Chile y Perú. El trabajo ya está publicado en inglés y en castellano, y después hay un segundo trabajo que salió de esto también, que empezamos a trabajar sobre todo para entender, porque se veía que cada grupo de interés tiene una visión bastante diferente sobre qué era la responsabilidad social, ¿no? Cuando hablábamos con sindicatos o trabajadores y trabajadoras, hay una determinada visión, cuando se habla con empresarios hay otra, había distintas interpretaciones. Entonces la idea fue tratar de construir una herramienta metodológica desde la teoría de sistemas que esté de acuerdo con el ISO 26000, que es una guía de conductas, no es certificable, pero es la guía de conductas sobre la responsabilidad social, donde ya hay una especie de acuerdo sobre qué es responsabilidad social y qué es no, y entender qué es cuáles son los mapas mentales o cuál es la idea que nos hacemos cuando hablamos de responsabilidad social, ¿no? Entonces fue este segundo trabajo, que de hecho lo hicimos con distintos grupos de interés, lo hicimos con universidades, lo hicimos con sindicatos, con ONGs de defensa de los consumidores, pero el trabajo principalmente que voy a presentar hoy son los mapas mentales que tienen que ver de los sindicatos, trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Yo he trabajado un tiempo para la Organización Internacional del Trabajo, y una de las cosas que me llamó la atención, o un poco cuál fue la motivación, era mirar algunos de los datos después de 10, 12 años de crecimiento sostenido, y no digo sostenible, ¿no? Sostenido en el Perú, el retraso que hay en todos los indicadores laborales, ¿no? Todavía la fragilidad que tienen un montón de prácticas laborales y derechos laborales en el Perú comparado con el resto de países de Latinoamérica que les mencionaba, y sobre todo la invisibilidad del tema laboral en aspectos de responsabilidad social. Cuando uno habla de responsabilidad social, enseguida se asocia con medio ambiente, con comunidades, ¿no? Que no tiene nada de malo, me parece muy bien que se siga trabajando, pero hay muchísimos otros aspectos, y sobre todo en el ámbito laboral, una de los, durante 4 años más o menos, se le llamó la atención al Perú en la Organización Internacional del Trabajo, en la Asamblea General, por el no respeto del Convenio 169. Desde que salió la ley ya no se le llama más la atención al Perú por el no respeto del Convenio 169, ahora el Perú ha logrado que le llamen la atención por el no respeto de la libertad sindical. Entonces, continuamente hay una especie de no reconocimiento de algunos derechos laborales en el mismo contexto de empresas que aparentemente, o sea, son grandes empresas transnacionales, que son formales, donde hay un avance de la responsabilidad social. Y cuando uno mira los datos, la tasa de sindicalización en el Perú de los 80 a hoy ha bajado al 4%, y hay 3 sectores donde hay relativamente alta, no alta en comparación, que es construcción, minería y electricidad, que hay un 30%, y si de hecho miran esos sectores tienen en general, salvando minería, bajo conflicto laboral, cuando en el resto hay menos de 4%, ¿no? Entonces, un poco es tratar de entender en esta percepción, en este imaginario de las empresas y de la gente, cómo se ve. Si uno habla con los sindicatos alemanes, uno que ayudó a salir a Alemania de la crisis fue justamente sentarse en una mesa a dialogar para encontrar relaciones, ¿no? ¿Qué hace que haya una percepción diferente de las empresas aquí en este tema, ¿no? Y otro de los temas que me llamó la atención, sobre todo ver los datos después del crecimiento, el Perú tenía por lo menos al principio de los 2000 más de un 75% de informalidad. Ahora estamos en los 2011-2012, bajado al 70%. Pero si miramos los datos, ¿no? Y esto tiene que ver con las pymes, son bastantes cosas de doble mercado del que hablaban hace un momento también, si miramos los datos, la cantidad de gente ha subido de 10 millones a 11 millones. O sea, como proporción del PBI ha bajado a un 70%, pero hay 1 millón de personas más informales en el Perú, a pesar de los crecimientos altísimos, que no serán los mismos en el futuro cercano, que viene un poco más desacelerado, pero todavía hay un nivel altísimo, donde hay, como les estoy diciendo, más de 11 millones de personas que son informales. Si miramos el sector formal y lo que cuenta más para el PBI, muchas de estas grandes empresas estamos hablando, son 2.7 millones de personas, que en el 2000 eran 1 millón. O sea, se ha triplicado, que es muchísimo, pero todavía en comparación a la economía informal es una economía relativamente pequeña, ¿no? En esta misma coyuntura, si miran soy economista, debo comentar como disclaimer, digamos, por algunos de los datos. Si miran los datos, el PBI se puede medir por gasto, se puede medir por costo de factores, ¿no? Si uno mira por costo de factores, los salarios en el Perú representan 20% o 21% del PBI, cuando en el pasado representaban hasta un 30 o 35%, ¿no? Y las ganancias de las empresas representan prácticamente un 60% del PBI, un 63% y viene aumentando. Esto no está mal, si los costos laborales son bajos, la idea es las empresas siguen ganando, pero ¿qué pasa en esta coyuntura donde hay reconocimiento de los derechos básicos laborales relativamente bajos en contextos de responsabilidad social?
Entonces en esto la propuesta era tratar de entender qué es lo que se llama el trabajo decente, ¿no? El trabajo decente es el que yo por suerte tengo aquí en la Universidad del Pacífico y que creo que todos ustedes querrán tener o tienen, que es trabajo productivo con protección de derechos e ingresos adecuados, con protección social en libertad e igualdad, ¿no? No queremos ser esclavos, no queremos que nos discriminen, queremos que nos paguen un salario relativamente decente, tener pensión y seguridad social. Esto es lo que se llama trabajo decente. ¿Saben cuánta gente tiene este tipo de trabajo decente en el Perú después de 12 años de crecimiento? Trabajo decente con todas estas condiciones, o sea, tiene un contrato, o si es cuenta propista está registrado, ¿no? Tiene por lo menos el salario mínimo, estamos diciendo salario mínimo legal, seguro de salud, sistema de pensiones y jornada laboral que dice la ley, que es 48 horas, ¿no? A la semana. En el 2009 eran 8% de los trabajadores y en el 2011 10%, ¿no? Es claramente una tasa bajísima. Si miramos solo los criterios básicos, contrato y registro y salario mínimo, 14%. Estos realmente son índices que terriblemente preocupantes porque muestran un nivel de informalidad, un nivel de baja productividad, un nivel de falta de reconocimiento de qué es lo que implica ser un trabajador en una sociedad o una trabajadora en una sociedad inclusiva y productiva, que obviamente va a resultar en un cuello de botella para pensar otros modelos de crecimiento. Entonces, desde la responsabilidad social, yo creo que algo interesante es plantearse el reto de que a veces la responsabilidad bien entendida empieza por casa, ¿no? Entonces, esa fue un poco mi motivación. Es decir, sigamos haciendo todo el resto de las cosas, pero tratemos de mirar, ¿no?, qué es lo que está pasando dentro desde nuestros propios trabajadores y trabajadoras. Y pasa un poco, ¿qué piensan los ejecutivos y las ejecutivas que es la responsabilidad social? Incluso los mismos trabajadores, cuando hablamos de la sociedad civil, ¿no? La definición más grande que me pareció interesante es cómo se gasta un poquito de lo mucho que gana la empresa, ¿no? Entonces sacamos un poco del presupuesto para hacer algo, para hacer cosas sociales, o para cuidar el medio ambiente, para no. Entonces, ¿cómo gasto un poco? ¿Qué presupuesto tiene el departamento para gastar? Cuando en realidad la responsabilidad social se pregunta es más cómo se hace el mucho dinero que la empresa quiere gastar, ¿no? La responsabilidad social en realidad lo que se plantea es la misma forma de gestión de las empresas, ¿no? Si miramos el ISO lo define muy bien. Dice que la responsabilidad social es la responsabilidad de las empresas con respecto a sus impactos en el medio ambiente, en lo social, en la sociedad. Entonces no es realmente algo transversal, sino es, y creo que esto es interesante de lo que comentaban los otros ponentes, ¿por qué la universidad tiene que relacionarse? Podemos hablar de responsabilidad social universitaria, podemos hablar, ¿por qué siempre cuando hablamos de responsabilidad social hablamos en relación con otros? Porque es gestionar impactos. Cuando yo soy responsable de la gestión de mis impactos, no soy responsable de lo que hago, no soy responsable solamente de mi clase que doy en la Universidad del Pacífico, del producto que hago, sino que soy responsable de qué hago lo que yo hace, lo que hace lo que yo hago. Un impacto es eso, qué hace lo que yo hago, y eso se entiende solamente en relación con otros en una perspectiva sistémica, ¿no? Entonces, un poco para también mostrar las complejidades del ISO y por qué usamos como framework el ISO. El ISO tiene 7 principios y tiene 7 materias. No voy a entrar en todos ellos, pero si bien los 7 principios es transparencia, impacto en la sociedad, rendición de cuentas, comportamiento ético, respeto a la legislación, respeto a los estándares internacionales, respeto de las partes interesadas, ¿no? Y después tiene 7 materias principales: derechos humanos, prácticas laborales, que es la que yo estoy trabajando, medio ambiente, prácticas operacionales justas, que también cruza un poco, relaciones consumidores, comunidad y gobernanza. Entonces, si miran y lo pensamos de una forma sistémica también, uno, si quisiera ser socialmente responsable, tendría que cruzar, no sé, ver la transparencia en tema de derechos humanos, impacto de la sociedad en tema de derechos humanos, rendición de cuentas. Cada una de estas se cruza con las 7 otras, ¿no? Las empresas tendrían, por eso no es certificable, porque es prácticamente imposible, ¿no? Pues en realidad es un proceso de qué queremos mejorar. Entonces, ¿qué son los resultados de mi investigación? Y un poco, creo que es bastante algunas de las cosas relativamente obvias o de intuición, pero creo que es interesante verlas. En comparación a los resultados con Latinoamérica, cuando el Perú evalúa la responsabilidad social en temas de derechos laborales, le da una nota de 6, en una escala de 10. Sería como sacarse, si uno se saca una nota de un 13 o un 14 en una materia. O sea, es aprobado, pero uno no sale feliz a contarle a los padres festejando que se sacó un 3. Bueno, yo por lo menos, no sé si va por debajo de 17, no estaba contento. Pero, digamos, esta es una nota de apenas aprobado, ¿no? Y hay cierta variabilidad, una variabilidad de 2 puntos, con lo cual se ve que hay dispersión o hay cierta diferencia en las opiniones. En otros países la dispersión era bastante más grande, había más opiniones.
Es interesante, en este estudio sale Brasil y México tienen una opinión mejor, Chile y Argentina una opinión peor y Perú es el que trabaja. Pero lo que es interesante es cuando uno mira cuánto la opinión sobre el respeto de los derechos laborales afecta la opinión que la sociedad civil tiene sobre las empresas, sobre la reputación de las empresas, no hay una relación estadísticamente significativa. Sí les importa cómo tratan a los clientes, sí les importan, pero no hay una variabilidad que realmente se explica. Si piensan en un retail empresa del año pasado que tuvo grandes problemas con sus sindicatos, trabajadores, con consumidores, le cerraron la tienda del Jockey por un tema con la municipalidad, en pleno de todo caos hizo un sale especial un sábado cuando se había llamado un boicot, hizo 2x1 y 3x1 y fue el fin de semana de más ventas de todo el año, ¿no? Pues todavía no hay una conciencia en la sociedad civil de realmente penalizar cuando no se respetan derechos laborales, y esta empresa estaba incluso mediada por el ministerio porque no estaban pagando salarios mínimos, ¿no? En un momento donde se están abriendo tiendas en todos los conos. A la misma vez hicimos esta misma investigación para ver qué pasaba con los sindicatos, ¿no? Y ver un poco qué es lo que veían. Como ven ahí en la tabla están los 7 principios y los 7 temas. Y como para que resumir, porque queda poco tiempo, hay más blanco que crucecitas. O sea, hay muchísimos más temas que quedan fuera de lo que creen que se puede tratar de la responsabilidad social que lo que hay. Y la mayoría de las preguntas o de lo que surge, sobre todo desde, bueno, no voy a entrar entre la teoría sistémica, si a alguno le interesa cómo se hacen los mapas mentales, luego les mando los precisos mapas dentales de cada uno de los sindicatos, después por sector, después hay una cuota de consenso, pero el verbo de consenso, la palabra que aparece como de consenso es negociar en igualdad de condiciones, ¿no?